vez que escuchamos hablar sobre un terremoto o un volcán en erupción, detrás de esto hay una preparación. La subducción, una falla en erupción. Buenas tardes, arquitecto Briones León. El día de hoy, junto con mis compañeras Elizabeth Núñez Chunga, Auro Cerebro Millet y quien les habla, Vite Benítez Saori, les hablaremos sobre una falla tectónica. Nuestra falla es la zona de subducción de Cascadia. La zona de subducción de Cascadia, o ZSC como se conoce, es una enorme falla que se extiende a lo largo de unos 1000 kilómetros, desde el norte de la isla Vancouver, en Canadá, hasta el Cabo Mendocino, en California. En esta zona, la placa tectónica oceánica de Juan de Fuca se hunde lentamente bajo la placa continental de Norteamérica, un proceso conocido como subducción. Cuando una placa más gruesa y delgada y densa, como la oceánica, se introduce debajo de una más gruesa y ligera, como la continental, se generan fuertes tensiones que pueden provocar grandes terremotos y tsunamis. Además, este movimiento es conocido como la subducción. En el caso de Cascadia encontramos dos zonas principales: la cordillera costera, formada por rocas y sedimentos que han ido ampliando con el tiempo y creando una especie de cuña frente al océano, y el arco volcánico de las Cascadas, una cadena de volcanes activos que se levantan unos 150 kilómetros de la tierra adentro, formándose por el magma que surge cuando una placa oceánica se funde parcialmente al hundirse. Este mismo proceso geológico ha ocurrido durante miles de millones de años y ha dejado huellas visibles en lugares como la Sierra Nevada, donde hoy podemos ver antiguas cámaras magnéticas que antes eran alimentadas por volcanes parecidos a los actuales que hoy en día se encuentran en cascadas. La historia sísmica de Japón es una de las más antiguas y detalladas del mundo. Todo comenzó en el año 684 después de Cristo, cuando se registró el primer gran terremoto en una zona de subducción del suroeste japonés, una región que en ese tiempo era la más desarrollada por su cercanía a China. Durante siglos, los templos y aldeas conservaron registros de terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis, palabra que en japonés significa hora del puerto. Estos documentos se mantuvieron hasta el año 1192 después de Cristo, cuando el gobierno se trasladó a Kamakura, y más tarde en 1603 a Edo, la actual Tokio. Para entonces toda la costa del Pacífico de Japón ya estaba habitada y manteniendo registros detallados de la actividad sísmica. En aquella época los japoneses no sabían que los terremotos y los tsunamis estaban relacionados, pero los estudios modernos demostraron que la mayoría de tsunamis antiguos coincidían con grandes sismos. Sin embargo, algunos tsunamis huérfanos, es decir, sin terremoto local, resultaron tener no origen al otro lado del océano. Desde el año 1700, la zona de subducción de Cascadia no ha producido ningún gran terremoto. Esto significa que la placa de Juan de Fuca ha seguido empujándose lentamente bajo la placa norteamericana, acumulando una enorme cantidad de presión. Los científicos estiman que hay alrededor de un 37% de probabilidad de que ocurra un megaterremoto de magnitud 7.1 o superior. En los próximos 50 años, un evento así tendría consecuencias graves para toda la región del noroeste del Pacífico. En lugares como Oregón, los expertos advierten que si ese sismo ocurre, la ayuda y los servicios básicos podrían tardar al menos 2 semanas en restablecerse. Por eso se promueve la campaña de estar listos en 2 semanas, que busca que las personas, familias, escuelas, empresas y comunidades se preparen con suministros y planes de emergencia. Además, se sabe que un terremoto o un tsunami de gran magnitud podría dejar a las comunidades costeras aisladas, formando verdaderas islas debido a los deslizamientos de tierra, la licuefacción del suelo y los daños en puentes e infraestructuras. Para anticiparse a esto, el Departamento de Gestión de Emergencia de Oregón lanzó el proyecto piloto de mapeo de las islas de Cascadia, con el objetivo de identificar qué zonas quedarían más afectadas y cómo mejorar la respuesta ante un desastre. En 2016, el OEM realizó talleres con comunidades costeras en los que participaron autoridades locales, trabajadores municipales y expertos en obras públicas para recopilar información sobre carreteras, viviendas y cantidad de personas que viven o trabajan en las zonas más vulnerables.
La actividad tectónica del Pacífico Noroeste ha dado origen a numerosos terremotos a lo largo del tiempo, siendo la más poderosos en aquellos que ocurren en la unión entre las placas de Juan de Fuca y Norteamérica. Estas placas han permanecido bloqueadas durante unos 3 siglos, acumulando una gran cantidad de energía, que al liberarse provoca terremotos y tsunamis de enorme magnitud. Los estudios muestran que estos grandes sismos ocurren cada 200 a 600 años, y el último tuvo un lugar en el año 1780. Por eso los científicos advierten que la región se encuentra nuevamente en una etapa de acumulación de tensión, lo que significa que el próximo gran evento conocido como The Big One podría alcanzar una magnitud cercana a 9.0. Cuando visitamos las zonas costeras del Pacífico Noroeste podemos ver cómo el paisaje ha sido moldeado por estos movimientos de la Tierra, pero más allá de admirar su poder, es fundamental poder prepararnos para reforzar estas infraestructuras, educar a la población y poder fortalecernos como comunidades, para poder estar listos ante un desastre natural de gran escala. En definitiva, la zona de subducción de Cascadia no solo nos recuerda que podemos contra la fuerza de la naturaleza, sino que también podemos con la importancia de la prevención y la preparación para poder proteger vidas y minimizar los daños cuando llegue el próximo gran terremoto. Ante la acumulación de presión en la zona de subducción de Cascadia desde el año 1700, los expertos advierten sobre la probabilidad de un gran terremoto que podría superar la magnitud de 9.0. Por eso es fundamental que tanto las personas como las comunidades estén preparadas y conscientes del riesgo. Primero, es clave la preparación individual y colectiva. Se recomienda que cada familia y comunidad esté lista para sobrevivir al menos 2 semanas sin ayuda externa. En segundo lugar, la planificación y el fortalecimiento es algo clave, y es aquí donde las autoridades deben de tomar un poco de conciencia y continuar con proyectos que puedan ayudar así a distinguir las zonas sísmicas y darles una respuesta y protección a la población. Por último, también es importante fomentar la formación y conciencia pública. Es aquí donde nosotros como población debemos de conocer un poco más sobre las placas tectónicas y entender que hoy en día la zona de subducción de Cascadia se encuentra en crisis, ya que esto se da debido a la acumulación de tensión. Así también podemos valorar la importancia de la prevención y la educación sísmica. Muchas gracias.